Buenos días, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a entrevistar a Leonor Baeza, que es investigadora predoctoral en la Universidad de Salamanca y bueno, ha accedido a ser entrevistada hoy. Leonor tiene un perfil diferente al que hemos hecho antes, porque bueno, hemos hecho entrevistas a gente de arqueología principalmente. Entonces, bueno, pues a mí me hacía también ilusión ver otros perfiles de investigadores que están trabajando sobre la antigüedad tardía y la alta edad media y que están trabajando sobre fuentes. Así que muchas gracias, Leonor, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, la primera pregunta que siempre hago a los entrevistados es, bueno, que nos cuentes un poquito de qué va tu investigación, si de tu tesis, de qué va. Vale, a ver. Básicamente, mi hipótesis de partida es intentar ver cómo se construye, se reproducen las identidades de las comunidades locales y supralocales en el Reino de Asturleones, pero en concreto en el Valle de la Liébana, entre los siglos 9 a 11, a través del estudio del paisaje. Básicamente, lo que yo estoy buscando es intentar ver cómo las comunidades locales perciben ese paisaje y cómo lo plasman en la documentación. Para mí la documentación es mi fuente principal, pero lógicamente no me puedo quedar en ella Claro. solo. Y también pues eso, utilizo el tema de la toponimia y de la arqueología. Al final es una tesis que está enfocada, que está metida en un proyecto en el coordinado, en SOC-LOC o LOC-SOC, que las siglas aquí nos van variando. Sí. Y, ¿verdad? Y entonces, pues, eso, básicamente, yo me estoy centrando en estudiar cómo se percibe el paisaje en la zona de la Liébana del 9 al 11 básicamente. ¿Y por qué elegiste este tema? ¿Fue con motivo del proyecto o a ti te había llamado la atención el estudio del paisaje de este periodo? ¿O qué te llevó a este tema? Pues básicamente fue, o sea, y cuando yo estudié el grado en Murcia y al finalizar me concedieron una beca JAE en el CSIC con uno de mis directores, con Julio Escalona. Y desde un primer momento con Julio, como yo aquí en Murcia ya había estudiado una asignatura que trabajaba temas de paisaje, territorio, aunque fuera en la edad moderna, pero con Julio empecé a formarme en todo este tema, en toda la teoría sobre paisaje, sobre percepción del paisaje, etcétera. Aunque mi TFM no fue de concretamente esto, fue de competencia Sí. por espacio, sí, por límite en la zona de Vigaña, con mi otra co-tutora de TFM, con Marga Fernández Mir, pues todo fue en ese sentido enfocado y a la hora de plantear la tesis me gusta el tema del paisaje, todo el tema de percepción, llevo un año formándome, era lógico continuar un poco con, Sí. con esto. Básicamente esa fue la historia. Bueno, ¿y nos puedes contar un poquito qué datos encuentras en esos documentos sobre el paisaje, sobre esa percepción del paisaje? Porque bueno, yo estoy acostumbrada más a trabajar con datos arqueológicos, entonces, aunque trabajo también paisaje, pero no lo trabajo desde tu enfoque. Entonces, ¿qué datos nos dicen las fuentes sobre esos paisajes altomedievales? Pues básicamente a ver, para la zona de Líbano se trabaja con dos fuentes documentales, que son los dos monasterios grandes allí, o sea, que han pervivido, que es Santa María de Viasca y luego Santo Toribio de Líbana, que para mi época es San Martín de Turieno, así que a veces digo un nombre y a veces digo otro. Pero entonces, básicamente, en ambas colecciones documentales yo me centro en la documentación que básicamente... eh, por un lado, si tenemos conflictos, el tema de los conflictos, cómo se plantean, si me dan delimitaciones, si no, si la perambulación, qué es lo que está ocurriendo, qué hay debajo, pero también sobre todo con documentación de compraventas, donaciones, etcétera. Sí, Entonces, en esta documentación me centro en ver las delimitaciones de las propiedades compradas, donadas, etcétera, si me las dan, cómo son esas delimitaciones, o sea, qué es lo que nos transmite. La mayor parte de veces es verdad que cuando la documentación, cuando la información es más concreta, me dan información sobre otros propietarios vecinos y sí. también sobre otros espacios propios del paisaje, o sea, un río, un riachuelo, un molino, que tan, bueno, pues no,
un molino también, etcétera. Entonces, pues yo básicamente me nota mucha información menciona muchas cosas de este tipo, o sea, ríos, riachuelos, el tema de la presencia de molinos, puentes, fuentes, también nos hablan de temas de cultivos, qué cultivos tenemos en una zona, en otra, el ganado, sobre todo en los últimos meses y a partir de una estancia que acabo de terminar en la Universidad de Bérgamo, con Ricardo Rao, me he centrado a ver las características del ganado. O sea, ¿qué me puede decir cuando me cuentan características de cómo es el animal en cuestión y demás? Entonces, es documentación muy rica, sobre todo la documentación de San Martín de Turieno, pero claro, Santa María Biasca tiene también mucha riqueza que no. Aunque San Martín te dé más datos, Sí. no se puede obviar la otra colección documental. Y a nivel metodológico, porque has comentado que también trabajas con otro tipo de datos, ¿cómo haces para cruzar esos datos? ¿Llegas a poder cartografiar algunos de esos ríos o Sí, algunos de esos topónimos o qué dificultades encuentras? Porque bueno, supongo que muchas veces no son los mismos topónimos que encontramos ahora o que será difícil de rastrear o sí. algunos microtopónimos o topónimos. ¿Cómo es a nivel metodológico? Pues a ver, yo con la metodología básicamente son tres niveles. O sea, por un Sí, nivel, lógicamente, está la lectura bibliográfica, centrada en todo este tema de conceptos que meten en el paisaje, percepción de paisaje, etcétera. Luego, con las fuentes, las documentales, extraigo todo lo que te acabo de decir. Con sí, la toponimia, yo lo que hago, la recojo pues, para analizar esa percepción del paisaje, sí. esa representación del poder, tal. La arqueología es lo que ahora mismo, ¿verdad? Que menos, que más verde así estoy, por así decirlo, el Sí. trabajo. En estos próximos meses me voy a centrar en arqueología porque arqueología en la Liébana no hay mucho publicado, No, es pero verdad. claro, o sea, yo trabajo con todo esto y ahora tengo que ver todo lo que nos ha publicado, pero al final lo que yo lo termino cruzando es en SIG, o sea, todos los Sí. datos que yo obtengo de todo lo que yo recojo en la documentación, intento cruzarlo en SIG para representar ese espacio. ¿Qué es lo que ocurre como tú decías, con la toponimia? La toponimia a nivel macro, o sea, eh, el nombre de las aldeas que Mm. hoy día se mantienen, etcétera, sí se pueden georreferenciar, Sí. las tenemos localizadas. Luego el problema, no siempre, hay aldeas que no, y para las que no, algunas sí las estoy pudiendo localizar por medio del catastro, el catastro actual, que Sí. de hecho, no hace tanto encontré una que yo, mira, fue muy gracioso poder encontrarla porque se llamaba Mus y la pude localizar en un sitio súper cercano a Potes y me encantó encontrarlo, pero la mayor parte de veces no se puede, así que cuando no... Las personas que han estudiado, que han editado la documentación, sí han dicho más o menos dónde está, entonces te puedes hacer una idea. Y con la toponimia que es imposible, ahí entra el otro juego con SIG, o sea, yo en sí que estoy metiendo toda esta información de Mm. río, riachuelo, etcétera, muchos, aunque hayan desaparecido, algunos mantienen el topónimo, aunque tengan otro significado o se parecen. Mm. Y y un poco lo que estoy también incluyendo son otros temas de pues, inclinaciones, pendientes, etcétera, para ver qué zonas se podían cultivar o no, y a partir de ahí, sabiendo más o menos dónde estaba, podemos entender cómo era esa zona. O sea, mm, es lo que tú decías, trabajo paisaje, pero trabajo paisaje desde otra perspectiva. Es Sí. un paisaje es una construcción social, Mm. no es tanto tema de poblamiento arqueológico, por así Sí. decirlo. No, pero es muy interesante porque creo que haces una aproximación al paisaje así muy global, o sea, para esa zona, para esos siglos. Es verdad que en esa zona no hay mucha arqueología, no hay muchos yacimientos, que bueno, yo hice el TFM sobre Cantabria, entonces bueno, la zona me suena un poco. Sí es verdad que hay, bueno, en esa zona o próximos también hay muchos eremitorios y que bueno, seguramente estén en relación también con el poblamiento ese Sí, que comentas. sí, sí, totalmente. De hecho, ahora, estos meses, lo que se va a tratar de intentar estudiar todo lo que se ha hecho que no se ha publicado, intentar meterme en el mundo de la arqueología de lleno, Ujú. intentar entenderlo y ver cómo todo casa con la documentación al final.
Y bueno, ya me has dicho un poquillo que utilizas los SIG, pero bueno, a mí me gusta preguntar siempre el uso que hacéis de las humanidades digitales y bueno, supongo que además del SIG también tendrás una base de datos donde vayas metiendo todas estas referencias para poder cruzar los datos o qué uso haces de las humanidades digitales además de los SIG. Pues básicamente la base de datos, que es una base de datos tanto para la documentación y para recoger toda la toponimia. Con la toponimia, pues eso, a dos niveles, el nivel macro, intento localizar. La aldea es fácil de localizar, ¿no? Que están hoy habitadas o no hace mucho que han quedado deshabitadas porque en Líbano hoy día el despoblamiento es real y es verdad que hay zonas, la zona sobre todo de donde se controlaba Santa María de Biasca, es la que más abandonada puede estar. Con San Martín de Turieno, la presencia de potes cerca, el monasterio con Sí. todo lo que conlleva, es muy distinto. Entonces intento localizarla, coordenadas, etcétera, una pequeña descripción. Y luego, en cuanto al resto de información documental, intento intento recoger lo máximo posible que me den, o sea, delimitaciones, pero todo, o sea, hasta el dato más mínimo sobre paisaje, los riachuelos que mencionen, pequeños lagos, los molinos, sobre todo el tema de molinos, porque con el proyecto se está trabajando molinos bastante, ver dónde estaban, si qué tierra hay cercana que se está cultivando, etcétera. Todo eso lo intento meter en la base de datos y ya luego todo eso es lo que se vuelca a SIG. Pues es un Con esa. trabajazo, ¿eh? Bueno, ya. Aquí voy. A nivel de estandarización de datos, a mí que me gusta mucho ese tema, es un trabajazo. Así que bueno, mucho ánimo. Gracias. Y bueno, ya para ir terminando, a mí me gustaría saber cómo se presentan los próximos meses de trabajo. Bueno, supongo que será continuar la tesis, pero bueno, igual nos puedes avanzar alguno de los resultados que tienes o algún plan de la Pues, investigación en estos próximos meses. bueno, a ver, estos próximos meses la docencia, que va a estar ahí, va a ser Mm. bastante presente como buena predoc, ¿no? Pero luego voy a participar en algunos seminarios, el primero en Valladolid, finales de septiembre, y luego quizá a principios del año siguiente haga otra estancia en Inglaterra y un poco sí continuar. O sea, el SIG, la idea es finalizarlo, completarlo Sí. en los próximos meses. Un capítulo de la tesis tiene que estar redactado también para diciembre. Esto va a ser, y trabajar mucho con la arqueología. Va a ser todo, van a ser meses muy intensos, un Sí, año ya muy veo. intenso. No, pero no estoy contenta. La cosa avanza, poco a poco, pero yo creo que va avanzando y la zona de Líbano es súper rica, es súper interesante. Yo creo que quien no conozca la Líbana, que yo te invito a que vaya. Sí, es muy bonito además. Bueno, pues muchas gracias, Leonor, muy interesante. Te deseo, vamos, que estos meses de trabajo intenso vayan muy bien y espero que, bueno, que en unos meses nos cuentes otra vez cómo van tus investigaciones y que tengamos resultados sobre Líbano. Así que muchas gracias por haber participado en el canal. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, que ha sido un placer. Y nada, bueno, a los oyentes, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos y bueno, nos vemos en el próximo vídeo de YouTube.